Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Levítico 4. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá por su pecado que habrá cometido un novillo sin tacha para expiación. Y traerá el novillo a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante del Señor y echará toda la sangre del novillo al cimiento del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del novillo para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de la paz, y hará el sacerdote perfume de ellos sobre el altar del holocausto. Y el cuero del novillo y toda su carne con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol. Finalmente, todo el novillo sacará fuera del campo a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En el lugar donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado y el negocio estuviere oculto a la congregación, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y hubieran pecado, luego que fuere entendido el pecado sobre el que pecaron, la congregación ofrecerá un novillo por expiación y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y degollarán aquel novillo delante del Señor. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del novillo en el tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo del testimonio y derramará toda la sangre al cimiento del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo y hará de él perfume sobre el altar. Y hará de aquel novillo como hizo con el novillo de la expiación, lo mismo hará de él, y así los expiará el sacerdote y obtendrán perdón. Y sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo, y esto será expiación de la congregación. Entonces, esta ofrenda es muy diferente a la ofrenda del capítulo anterior. El capítulo anterior era ofrenda de paz. Consistía en un animal del ganado vacuno, o también me parece que podía ser una oveja o una cabra, me parece. Pero era un animal que era ofrecido. La parte del cebo sí se ponía en el altar, se dedicaba, era para Dios el cebo, y la gente podía comer de los sacerdotes y la congregación podía comer de la ofrenda de paz. La ofrenda de paz sí me parece que es la única que se podía comer por la congregación y los sacerdotes, ¿no? Y se hacía para compartir, por diferentes motivos, ¿no? Por una ocasión, una festividad, o a veces al terminar un ayuno, un voto, se hacía ofrendas de paz. Ahora, de acá, Levítico 4, ofrenda de pecado por hierro, muy diferente. Ahora, y me parece que los 2 siguientes capítulos son ofrendas de pecado, ¿ok? Ahora, este pecado es de hierro. ¿Qué quiere decir? Que es un pecado que ha sido cometido por accidente o por ignorancia, por no saber, sin premeditar, sin planear, no al propósito, ¿no? Accidentalmente o por ignorancia, por no saber. Entonces,
todos estos pecados de este capítulo son por hierro, ofrenda por pecado por hierro. Primero se empieza, amigos, por el sacerdote. El sacerdote, si había cometido un pecado por hierro, tenía que ofrecer una ofrenda por él. Después sigue la congregación. Si toda la congregación ha pecado por hierro, lo que me gusta es que antes de que la congregación ofrezca su ofrenda por hierro, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que, ¿qué dice? Luego en el 14 dice, luego que fuere entendido el pecado. Primero hicieron el pecado por hierro, por error o por ignorancia. Entonces tenían que entender el pecado sobre el que pecaron la congregación. Tenían que entender, saber, hicieron esto, fue lo que estuvo mal, ¿no? Este pecado. Y después de que ellos entendían el pecado que habían cometido, ofrecían un novillo para expiación para la congregación, ¿no? Entonces hemos leído cómo ofrecía el sacerdote y la congregación. Ahora, hemos leído solamente hasta el versículo 21, y ya el lunes seguimos, es lo mismo este capítulo, pero para la ofrenda le sigue de un líder de la congregación y después de una persona, cualquier persona de la congregación. Ahora, las ofrendas son parecidas, súper parecidas, la verdad, porque es todo para el pecado por hierro, pero se hacía muy largo, puede ser un poquito repetitivo, entonces por eso no leí todo el capítulo. Ya el lunes hacemos la mitad, pero va a ser parecido. Entonces, esta ofrenda era muy importante. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá en el versículo 20. Y así los expiará el sacerdote y obtendrán perdón. Entonces, era importante que ofrezcan esta ofrenda para tener perdón de Dios. O sea, el sacerdote era el intermediario. Ya sea el sacerdote o la congregación ofrecía su ofrenda, y así con esta ofrenda el sacerdote o las personas de Israel podían tener perdón de Dios por pecar por hierro. Y no solamente perdón, sino, ¿qué cosa dice acá? Tenían reconciliación. Así lo reconciliará. Ahora, me es interesante porque la palabra reconciliación se usa cuando es una persona sola, cuando ya sea el líder o cualquier miembro de la congregación de Israel pecaba con hierro. Después les tenían que decir, mira, tú pecaste por hierro cuando hiciste tal cosa. Tenían que entender. Primero, se enteraban que pecaban por hierro. Segundo, entender qué era lo que habían hecho mal. Después que entendían eso, hacían su ofrenda, y después de cumplir todos los pasos de la ofrenda, del sacrificio, se reconciliaba el sacerdote en expiación por él. O sea, el sacerdote hacía la ofrenda y así reconciliaba a la persona con Dios y la persona tenía perdón. Entonces, súper importante, la verdad. Y amigos, ¿cómo es que ahora nosotros obtenemos perdón? Ahora, obviamente, yo no soy de Israel, muchos de ustedes quizás no sean de Israel tampoco, pero ¿cómo es que el ser humano en general obtiene perdón, amigos? ¿Se necesita hacer esto, sacrificar un novillo? No. Jesús en la cruz, Él es la ofrenda del pecado por hierro. En realidad, Él es la ofrenda por todos los pecados. Pero ahora que estamos viendo el pecado por hierro, Él es la ofrenda. Entonces, si nosotros creemos con toda nuestra alma, mente y corazón y fuerzas que Jesús murió en la cruz, creemos totalmente. Y creemos totalmente que Él resucitó 3 días después. Y creemos totalmente que Él es Dios, Hijo de Dios. Y sinceramente nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Entonces Jesús nos salva y nos reconcilia con Dios. Jesús nos salva, nos limpia de todos nuestros pecados, incluyendo los pecados de hierro. De todos nos limpia y nos reconcilia a Dios. Y ya con nosotros oramos
Dios nos escucha y no solamente que es Dios, sino que ya se convierte en nuestro Padre, en nuestro Padre. Dios viene a ser nuestro Padre. Él nos adopta y al recibir la salvación de Jesús nosotros nacemos espiritualmente. Entonces ya nosotros en realidad somos humanos, obviamente estamos engendrados de sangre y carne por nuestros padres humanos también, pero al aceptar la salvación de Jesús, amigos, nosotros, ¿cómo se llama? Nacemos espiritualmente y somos hijos de Dios, hijos adoptados de Dios, ¿no? Entonces ya nuestras oraciones, Dios las escucha y está en nosotros, amigos, primero amar a Dios sobre todas las cosas, alimentarnos de su palabra, obedecerle, amarle y seguir a Jesús. Jesús es nuestro camino, nosotros debemos seguirle a Él, ¿no? Y bueno, no solamente que la salvación de Él es importante, fundamental para la vida eterna, sino para la vida aquí también, para la vida en esta tierra. Entonces Jesús es nuestra ofrenda, es la ofrenda que nos reconcilia con Dios Padre. Bueno, nos quedamos ahí, amigos, y ya seguimos con la otra mitad de este capítulo el lunes. Chao, chao.